amigos de Telesur, bienvenidos como siempre. Vamos a hablar mucho sobre la justicia hoy, porque recibimos al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante hasta hace poco tiempo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abogado, escribano y actualmente integrante, uno de los 7 integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además una de las personalidades más respetadas y queridas por buena parte de la sociedad argentina. Doctor Zaffaroni, un honor tenerlo en nuestro programa. No, el gusto es mío, el honor es todo mío. Esos movimientos políticos que van un poco nuevamente hacia la derecha, ¿establecen pautas de una nueva justicia, tipo la famosa mano dura, de la que tantas veces se habla? Muy posiblemente, pero creo que en definitiva las justicias latinoamericanas en líneas generales, por lo menos las tradicionales, digamos, tienen en su interior segmentos que de alguna manera facilitan esos movimientos. Creo que uno de los tantos pretextos que se usan es la corrupción. No porque no haya que combatir la corrupción, por supuesto que hay que combatirla y a los corruptos hay que meterlos presos. Pero la corrupción, una cosa es cuando el problema es cuando se convierte en un pretexto, ¿no? Y conforme al pretexto, bueno, se violan normas de derecho de defensa, se violan normas procesales, se violan normas de competencia. Cosas, no me estoy refiriendo a la Argentina, por ejemplo en Brasil, ¿no? Eso, un juez se declara competente como si tuviera un fuero de atracción para entender en toda la corrupción de todo el país. Se convierte en juez estrella, ¿no? En fin, ese tipo de fenómenos que nosotros también hemos tenido en la Argentina, cosas por el estilo, bueno, están denotando directamente una falta de imparcialidad, o sea, una parcialidad por parte de sectores de la justicia. Yo siempre digo que, bueno, es cierto, los jueces no tienen origen democrático, no los vota la gente, está bien, pero son indispensables para la democracia, ¿no? Bueno, no se puede jugar un partido de fútbol sin lineman ni referee, ¿no? Pero claro, hay que elegirlo en forma tal que no se metan al campo de juego a patear la pelota, ¿no? Y hay algunos sectores que hacen eso, ¿no? Y en este estado de cosas, el ciudadano más vulnerable queda en una posición demasiado expuesta, entonces. Efectivamente, sí. Tanto en una posición expuesta frente a una justicia demasiado represiva, o no represiva, pero que tolera la represión, porque la justicia nunca reprime. Quien la reprime son las agencias del Estado, de alguna manera, ¿no? Pero si la justicia tolera ese desborde de las agencias del Estado, sí, naturalmente que los más vulnerables los que pagan. En segundo término, una justicia de esa naturaleza tiene una dificultad de acceso a la justicia, de modo que los sectores más vulnerables tienen una dificultad de acceso a la justicia. Y en tercer término, una justicia de esta naturaleza, operando para ciertos gobiernos, no digo de derecha, sino que favorecen determinados privilegios sociales, también perjudican a los más desfavorecidos, porque bueno, son desde el momento en que se favorecen privilegios, se afecta la distribución. Y nosotros en América Latina somos campeones del coeficiente de Gini, ¿no? Es decir, del coeficiente de distribución inequitativa de riqueza, ¿no? Es el peor fracaso en el mundo, históricamente, en América Latina. Y cuando se estaban haciendo algunos ajustes, doctor, cuando se estaba trabajando en ese sentido, daría la impresión de que podría haber una interrupción de todo esto, concretamente. Sí, no sé si una interrupción, no sé si alguna marcha atrás, no lo sé exactamente, pero creo que algo de responsabilidad también incumbe a los políticos de estos gobiernos. Y creo que parte de eso es por no pensar en términos institucionales un poco mejor, ¿no? Lo dramático es que todo finalmente es útil para que se conforme ese mundo del que usted habla con insistencia, ese mundo del 70 y 30. Bueno, el problema es que tenemos 70-30, son las sociedades que nos quieren imponer con un 30% incorporado y un 70% excluido. Pero cuidado que la población del mundo está configurada así. Hay 1/3 de la población mundial que consume lo que no necesita para vivir
y 2/3 de la población mundial que no tienen lo que necesitan para vivir dignamente y una parte de ellos que no tiene lo que necesita para sobrevivir. Esto abre campos, espacios de aparición de locos y criminales. Lo que está pasando en Francia es un espacio de esos. Los locos y criminales, sí, son locos y criminales, no cabe la menor duda, eso no me cabe la menor duda. Pero actuar en espacios, creo que dada la condición del mundo, gracias a Dios, los locos y criminales son pocos todavía, porque los espacios que están abiertos son muchos. Estamos haciendo demasiado para que... para que aparezcan más locos y criminales, sí. Es que es una locura el mundo, así planteado, porque además de ese 30 y 70 que usted plantea, está garantizado por decisiones que tienen que ver con la justicia, con las leyes, como que han blindado esos sectores de poder, todo, de tal manera que crean una impotencia muy grande. Sí, y esos sectores de poder ni siquiera están en manos de los... ni siquiera están en manos de los poderes políticos de los países centrales, sino que están en manos de corporaciones que también sitian a esos poderes políticos, les ponen sitio. Y lo que es más grave, que ese tercio que consume lo que no necesita para vivir, está quemando los restos fósiles de nuestros antepasados biológicos, con lo cual está dificultando, creando una seria amenaza para nuestra supervivencia en el planeta, ¿no? En fin, creo que es un mundo que visto de esta manera, y no lo digo yo, lo dice el Papa también, bueno, me parece que estamos peleando por el mejor camarote del Titanic, ¿no? Mientras vamos a toda máquina hacia el iceberg, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces se habla de la violencia de los que reaccionan. Poco se habla, porque justamente tienen los medios para acallar esto, de la violencia silenciosa de los que construyen ese mundo tan desigual. Sí, efectivamente. Y no, bueno, insisto, los criminales son criminales, los asesinos son asesinos, sí, pero no salen de la nada. Hay espacios para que surjan, ese es el problema. Las derechas suelen construir, además, ya dentro de los países, sin entrar a definir cuáles, también accionan demasiado violentamente en la protección de sus intereses y despiertan luego reacciones porque ahorcan demasiado. Sin lugar a dudas. Naturalmente que pueden durante un tiempo construir inventar una realidad a través de medios monopolizados, etcétera. Pero esos medios monopolizados no es que construyan una realidad que la cree el 100% de la población. Lo más que hacen es confundir a un 10-15%. Con eso les basta para alterar elecciones, etcétera. Es un 10-15% nada más. El resto vivencia lo que pasa de alguna forma. Y bueno, naturalmente, las condiciones económicas, las condiciones salariales, el deterioro del salario, el deterioro de la seguridad social. Bueno, llega un momento dado en que nadie se va a quedar en la puerta de una villa de emergencia esperando que vengan a matarlo. ¿Sabe lo que me temo, doctor? Que además aumentó la lucidez. La gente vio que tenía un tipo de derechos que le fueron efectivamente concedidos. La gente vio que había un mundo más participativo. La gente ha tomado conciencia de que se podía hacer mucho por ellos y que no se había hecho. Y de alguna manera estamos en una situación que a mi juicio es distinta a la que hubo hace 60 años. Hay una conciencia continental también. En Latinoamérica hay una conciencia continental. No estamos igual que en el año 54. En el año 54, bueno, un periodista corrupto determinó el suicidio de Vargas. Al rato pasaron por arriba de Guatemala, derrocaron a Arbenz, pusieron al asesino Castillo Armas y 6 meses después nos bombardearon la Plaza de Mayo. Pero era otra situación mundial y creo que no teníamos la conciencia que tenemos en este momento. Iba bien esa conciencia, esa toma de lucidez de la gente. Por eso provoca un cierto temor, un cierto dolor que eso sea algo que marque un retroceso. Indiscutiblemente, pero creo que el defecto está en que tampoco se pensó cómo institucionalizar la cosa. Y yo personalmente creo que
somos en toda América Latina presidencialistas. Y el presidencialismo es una rara monarquía, ¿no? Es un sucedáneo de la monarquía, donde cada tanto se tira una moneda y se elige un monarca que puede salir bueno o malo, ¿no? Como en la monarquía, el hijo sale tonto, por ahí el padre tenía condiciones políticas, o viceversa. El presidencialismo tiene eso, ¿no? El que gana por un voto se lleva todo, el que perdió por un voto trata de ponerle palos en la rueda, y tiene una característica de penopelismo, ¿no? Es Penélope, lo que teje uno lo desteje el otro. Entonces es muy difícil hacer política de Estado, es muy difícil hacer acuerdos, es muy difícil distribuir poder. ¿Hará falta en algún momento una reforma constitucional entonces, doctor? Yo creo que es indispensable que hagamos una reforma constitucional, que vayamos a un sistema parlamentario, que tengamos un tribunal constitucional que resuelva los conflictos entre poderes. Es decir, creo que tenemos que pensar un poco la institucionalización, ¿no? Conflictos entre poderes hay cuando los gobiernos son progresistas, cuando los gobiernos son de izquierda, pero no hay tanto conflicto entre poderes cuando los poderes de alguna manera se tiñen del mismo color. No, me refiero a poderes del Estado, entre los poderes del Estado. Bueno, si miramos la Argentina en este momento tenemos un dominó interesante, sí, el Ejecutivo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires en manos de un partido, la mayoría de las gobernaciones en manos de otro, el Senado en manos de otro. No es fácil, se necesita una capacidad de negociación para manejar una institucionalización así. Un presidente sin mayoría en las cámaras del Congreso no tiene tanto poder y se le dificulta ejercer el mando. En un sistema parlamentario eso no pasa. El que gobierna tiene mayoría parlamentaria y tiene otro tipo de controles, claro, que le evitan un abuso de poder, ¿no? Pero tiene mayoría parlamentaria. Entre nosotros eso es dificultoso, eso puede generar el vicio de empezar a legislar por decreto de necesidad y urgencia, hacer todo ese tipo de cosas. ¿Han amenazado con eso? Después los decretos de necesidad y urgencia se plantea la constitucionalidad ante la justicia, en fin, toda una serie de cosas que todos sabemos que son inconvenientes, ¿no? Es pasar por encima del legislativo, en fin, es legislar por decreto de necesidad y urgencia tampoco, si se pretende traer capital productivo, tampoco genera seguridad, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana con ese decreto. En fin, yo creo que sería prudente que nos pongamos a pensar sin apuro. No es la primera vez que lo digo, lo dije toda la vida, hace más de 10 años que vengo diciendo eso, 12 años. Yo creo que el sistema presidencialista en América Latina está fracasado. No digo para todos los países, no puedo hacer un diagnóstico así total. No sé si le diría a Evo Morales que haga un sistema parlamentario, no, hay otras realidades. Pero en la Argentina sí. Pero en la Argentina sí, Y me atrevo a decir que en Brasil también, ¿no? Un poco más de la justicia en la Argentina. Los últimos días previos a las elecciones y el día de hoy han sido de una insistencia muy particular de la justicia jugando, desde mi punto de vista, contra el poder político. Todas las medidas tomadas antes de las elecciones se pensaban como una influencia respecto a ese proceso eleccionario. Quiero someter al juicio del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni lo que hoy día ocurre con la justicia en la República Argentina. Será inmediatamente después de esta pausa. Nos acompaña en la entrevista de CIDE el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, hasta no hace mucho tiempo integrante de la Corte Suprema de Justicia, que ahora, desde el 10 de diciembre, cuando asume el nuevo presidente, quedará integrada por solamente 3 hombres, sí. Una mujer y 2 hombres. 2 hombres y una mujer. ¿Se puede funcionar así por parte de una Corte Suprema? Bueno, yo creo desde hace tiempo que la Corte Suprema nuestra, integrada por 5 ministros, esto en América Latina llama la atención, porque todas las cortes
de nuestra región, incluso las de Estados Unidos, son mucho más numerosas. Una corte integrada por 5 ministros o 5 jueces, me parece que republicanamente es una enorme concentración de poder muy peligrosa, en principio. En segundo término, una corte que quede integrada por 3 jueces, sí, puede funcionar, pero requiere unanimidad de criterio, porque si no, no tienen mayoría, porque la mayoría son 3 justamente, y bueno, no habiendo unanimidad de criterio habría que integrarla con los presidentes de Cámara, y eso causa por causa sería imposible, ¿no? ¿Y no es peligroso que siendo 3 los integrantes, si hay una mente muy poderosa, muy influyente en la realidad, una Corte Suprema sea un solo hombre con 2 acompañantes? Puede llegar a producirse, pero puede no producirse. De cualquier manera es una anomalía, una verdadera anomalía. Y es una doble anomalía. Primero la Corte de 5 y segundo que esté integrada por 3 solamente. Esto institucionalmente siempre, desde mi punto de vista, funciona mal. Creo que nosotros tendríamos que tener una corte mucho más numerosa, 12, 15 magistrados, y dividida en salas para resolver las cuestiones de casación, como está en casi toda América Latina, ¿no? Creo que esto, cualquier latinoamericano que me escuche, que no sea argentino, no se asombra de que uno le diga esto, porque en su país es así. Solo nosotros tenemos esto de que tenemos 5 jueces, y se supone que los 5, que en mi caso eran los 7 que integrábamos la Corte, éramos científicos de todo el derecho, cuando no hay nadie hoy que sepa todo el derecho realmente, ¿no? Entre el poder político y las corporaciones, en los últimos 10 fallos de los jueces, las cámaras y la propia Corte Suprema de Justicia, produjeron 10 fallos, todos contra intereses del gobierno y todos a favor, o prácticamente todos a favor de las corporaciones. No sé si comparte esta visión, ni siquiera, doctor, quiero comprometerlo, porque esto va por mi lado de... Bueno, no he hecho ninguna contabilidad, pero sí, es obvio que la Corte ha tenido muy pocos fallos coincidiendo favorables al gobierno, sí, al Estado, sí, eso es verdad, desde hace tiempo. No en los últimos meses, sino diría que desde hace tiempo, sí. ¿Qué cree que puede pasar si se empieza a ver por parte de un buen sector de la población que la justicia no está funcionando bien, que está enferma, pero al mismo tiempo tiene una gran protección mediática, una gran protección corporativa? ¿No va a crecer demasiado el nivel de indignación de la gente frente a un estado de cosas así? Hace mucho tiempo que vengo diciendo, yo no hablo de la justicia total, porque la justicia no son los ministros de la Corte, la justicia no son unos cuantos fiscales, no, la justicia del país tiene 4.000 jueces y bueno, de momento no podemos generalizar. Pero sí que hay un sector de la justicia que está partidizado. No ideologizado, ideologizado está bien que esté ideologizado, uno tiene que ser de izquierda, de derecha, de centro, tiene que tener una visión del mundo, bueno, tiene que ser un ser humano. Y justamente, bueno, la imparcialidad se puede lograr más o menos democráticamente con el pluralismo. Que haya una justicia plural donde cada uno se sepa más o menos qué ideología tiene, qué cosmovisión tiene, eso está bien, es perfectamente deseable. Más aún quien dice yo soy aideológico, yo soy apolítico, yo soy apartidista, ese o está mintiendo o es un anormal. Bueno, si es un anormal no conviene que sea juez y si está mintiendo tampoco. No, mejor que se sepa cuál es su concepción, cuál es su ideología, sí. Pero una cosa es la politización en ese sentido, otra cosa es la partidización. La partidización es un vicio. La ideologización y la politización es una virtud, si forma parte de un poder del Estado, toma decisiones políticas, porque son decisiones de gobierno de la polis. No, eso está bien. Ahora, la partidización como vicio, sí, va a pasar lo que dice usted, pero para desgracia de la justicia. Porque si se sigue por ese camino, va a llegar un momento que el desprestigio de la imagen de la justicia va a ser tal que cualquier demente va a llegar y va a poder hacer cualquier cosa con la justicia y la gente lo va a aplaudir. Ese es el problema. Y van a pagar justos por pecadores, porque insisto, la justicia no son 3 o 4, 10 o 5, son 4.000 jueces que tiene el país.
entre los cuales hay gente honesta, gente decente, y diría que la gran mayoría, y que no tiene esa actitud, ¿no? ¿Le ha tocado participar de algún diálogo con gente que usted conoce, estima, dentro de la justicia, en la cual le diga, no podemos seguir así? Sí. Porque usted ama la justicia, usted, digamos... Sí, he hablado con... Provoca una gran impaciencia. Bueno, y tengo discípulos o gente que ha sido alumna mía o que ha trabajado conmigo, etcétera, que está en la justicia y sí me plantean esas cosas. Y los que están en la justicia, de un lado en el que quisieran verla funcionar de otra manera, ¿tendrán un poco de poder para confrontar con esa parte que yo califico de un cuerpo judicial enfermo en algunos sectores? Y yo creo que sí. Lo que pasa es que la justicia, el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, normalmente hay un núcleo central que no se compromete en eso, pero que guarda una actitud burocrática, no militante. Trata de decir, yo hago mi trabajo, no me meto ni con uno ni con otro. Y bueno, y por un lado están los que se meten mal, y por otro lado están los que militan por bien, pero que los otros también lo miran y dicen, bueno, este también... Es muy raro cómo funciona una corporación. Sí. ¿Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que usted integra ahora puede hacer algo al respecto o no tiene nada vinculante con este estado de cosas? No, con esto no creo. Indiscutiblemente, bueno, yo no puedo participar en nada donde esté denunciado el Estado argentino por reglamento, por ley, por tratado internacional. Pero no, normalmente, bueno, en este aspecto no podemos incidir. ¿Se da un círculo rojo que han mencionado candidatos como Mauricio Macri, por ejemplo, y hace referencia a un poder corporativo, la corporación mediática, la industrial, la eclesiástica, pero actuando mancomunadamente a futuro como quizás nunca se les vio? Y muy advertidos de que en el momento en que perdieron el poder estuvieron muy desesperados por recuperarlo, y ahora en la Argentina lo tienen otra vez. ¿Cómo será esa pulseada? Yo no creo no creo tanto en eso. No creo porque nosotros hemos tenido en la Argentina una derecha, un partido conservador, oligárquico, que tenía un modelo de país. Modelo de país agroexportador, modelo de país muy estratificado. Sí, pero era viable ese modelo. En ese momento el modelo era perfectamente viable. No era el modelo que a uno le gustaba. Bueno, sí, perfecto, pero era viable. Me temo que esta recuperación que quieren hacer en este momento estas corporaciones no sea viable. No hay un modelo viable por ese lado, ese es el asunto. Y me preocupa, me preocupa. Si fuera un modelo viable diría, bueno, estoy enfrente, pero hay un modelo viable. Creo que no se puede reconstruir aquello que ya pasó hace décadas, hace medio siglo, más de medio siglo, y no se puede construir ahora un modelo viable de esa manera, porque va a construir un modelo de una sociedad que va a tener un tercio de incluidos y 2 tercios de excluidos. No, eso no funciona. Eso no funciona. Y un modelo que no resulta viable, pensamos, con la gente mucho más advertida que en los 90, en los tiempos neoliberales más fuertes que se recuerdan de América Latina. Es un choque peligroso. Es peligroso. Espero que no pase nada grave. Espero que, bueno, que haya capacidad de negociación y por eso que hablo de la dificultad institucional. Tenemos que pensar en una institucionalización distinta. Donde estas dificultades, porque bueno, puede ser que yo esté equivocado, de que el modelo sea viable, etcétera, bueno, está bien, no importa. Pero si no es viable, tenemos que tener instituciones que sirvan de red de contención. Si no llega a ser justo, no va a ser viable. Y creo que no, creo que no. Lo que pienso siempre en estas situaciones, y esto de la reforma constitucional y de la red de contención, etcétera, del sistema parlamentario, no me van a decir que lo digo ahora por razones políticas coyunturales, lo digo hace 15 años. Pero creo que necesitamos en la Argentina una red de contención de tipo institucional,
que la daría un sistema parlamentario. Bueno, si algo no funciona, no funciona y listo, no tenemos. ¿No vas a pedirle una reforma constitucional a los que sienten que ahora tienen todo el poder, como quizás nunca lo habían podido ostentar en términos democráticos? Lo han tenido con dictaduras, pero no en términos democráticos, no ganando donde se debe ganar en democracia, que es en las urnas. Bueno, es el error del sistema presidencialista, ¿no? El que tiene el poder dice, ¿para qué ahora me voy a entregar poder? El otro que está enfrente dice, y bueno, como le voy a ganar en la próxima, entonces me va a tocar a mí, entonces no. Sí, bueno, pero creo que hay que ceder en eso y decir, bueno, empecemos a pensar un poco, levantemos un poco la mira, a ver si hacemos una regla de juego que en caso que alguien se equivoque, bueno, si se equivoca mucho, no lleguemos a una situación extrema, ¿no? Que se pueda resolver institucionalmente en la forma más pacífica posible. El conflicto tiene que existir siempre en política, los conflictos existen, si no existe el conflicto no existe dinámica social. Bueno, pero hay que evitar que los conflictos lleguen a la catástrofe. Pero un país que se había sentido en camino a adaptarse a una cierta igualdad, que la FAO, la CEPAL, la UNICEF encontraban que estaba haciendo las cosas muy interesantemente por la igualdad, que ahora no pueda continuar con, que vuelva a ser parte del 70-30 del resto de la humanidad, que a veces es 80-20, doctor. A veces también, sí. Y eso va a ser fuente de conflictos, sin lugar a dudas. Si sucede eso, sí, eso es fuente de conflictos. Pero por eso digo, pensemos en una red de contención. Para esta conflictividad o para cualquier otra. Puede ser que estemos equivocados usted y yo, puede ser. Bueno, perfecto. Ojalá nos equivoquemos, ojalá sea toda la paz y no haya ninguna. Ojalá. Pero si no estamos equivocados, tengamos la red de contención. Doctor, asumo como un privilegio haberlo entrevistado. No, por favor, el gusto es mío. El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni nos ha acompañado esta noche en la entrevista Decide. Los invitamos para la próxima jornada, como siempre, aquí en Telesur, donde nos da tanto gusto estar. Hasta la próxima, si Dios quiere, y buenas noches.